ahí llegamos. Gracias por volver, Germán. Para mí, El aplauso que nunca terminará, Germán. muy contento de estar de vuelta, muy contento de estar de vuelta. A Chapín lo aplaudieron 12 Qué bien, minutos una vez de Germán. corrido. Julio Boca 25 minutos. Incomprobable, ¿no? ¿Viste ese video de Menem que se presenta en Estados Unidos y lo aplauden 2 minutos seguidos, ya lo último haciéndole bullying? ¿En serio? Oh, es espectacular, después te lo voy a pasar, después te lo voy a pasar. Bueno, 2 minutos corres un montón. Bueno, traigo historias de vacaciones, cosas que me han pasado en vacaciones, que supongo que todo el mundo tiene una historia particular que haya pasado en vacaciones. Siempre partiendo de la base, en el caso de los más blanquitos de la insolación, algo inmediato en mi caso. ¿Por qué es tan común la insolación en vacaciones? No se digo? saben Yo tengo un cuidar, problema de chicos. piel para mí. No sabes ponerte protector. Me puse factor 50 en Está bien. este viaje. ¿Desde el día 1, Germán? Y sí, a las No, 7 de la no, tarde no no. te pones. Sí, ¿verdad? nene. pero a lo que voy es, generalmente, por ejemplo, cuando uno tiene la impunidad de la juventud, Sí. yo me acuerdo cuando iba a la Lucila del Mar, no me ponía nada el primer... Está mal esto, no Sí, estoy diciendo no. que lo hagan, pero tenía 25 años. El primer día no me ponía nada, estaba todo el día como un camarón y después ya estaba bronceado como yo quería. Pecado de juventud. Pero está Totalmente, mal. totalmente. La que te dicen, que creo que nadie de nosotros hace, es el refuerzo. Como a la tarde te tendrías que poner otra vez. ¿Verdad? Claro, Hay te que- metiste al mar, saliste, te pones de Sí, nuevo sí, sí. protector. Pero igual, esta vez lo hice y así todo quedé con la espalda totalmente roja. Pero ¿por qué no Está te- subestimado ese dolor, ¿eh? Pero- Es durísimo ese dolor. Es Estás enojada con tortura. Germán y No. recién arranca, Pero para estar no, enojada. lo quiero cuidar. Lo quiero cuidar es, si es solo la espalda y adelante no, es que no te pusiste en la espalda, hermano. Y no me puse bien, no me puse Claro, bien. se puso, pero no Bueno, se puso bien, entonces- está bien. Tengo un viaje me ha quedado acá todo este espacio. ¿El palito de la selva Palito de la hiciste? selva, formato Oh. palito Muy de la selva. bueno, muy bueno, muy bueno. Un clásico. Incogible por completo. No, no, no. Sí, no, sí. Para. sí. En la playa, en las vacaciones, se despierta quizás un poco una libido abandonada durante el invierno porteño. Más al Sí. palo ustedes, ¿no? En verano. Sí, obvio. ¿Ves más? Las mujeres también, te cuento. Generalmente el verano, cuando estamos todos más de nuevo, estamos un poquito más calientes Claro. todos. Pero no, lo de ustedes es más evidente, digo, yo Sí, lo veo en porque las se nos ve playas, a través del claro, pantalón, sí. claro. es ¿Pero qué? tremendo. ¿Vos que ves gente erecta? Ves mucha Claro. gente Sí, encarpada. en la playa ¿sí? se ve. ¿En Pero serio? entonces Sí, vos porque sí. estás mirando Está por mirando ahí. mucho burro. Bueno, Y te quizás estás estoy metiendo en mirando- una que no no, sabes bueno. cómo salir. Sigamos ¿Dónde con viste, la señores? columna de Claro, Germán. ¿dónde viste, chabones? Se ve ¿A qué playa que- fuiste? Aplaudan, Rolando forros. Hangli. Sí. No, lo que vos estás viendo son mallas apretadas. No, y una cosa miembros es apretada y descomunales. No otra estás cosa... viendo gente erecta. No hay tantos miembros descomunales, ¿eh? Bueno, sigamos. Qué hermoso. Es verdad que no, Sí, viste. Ay, no, ay. Bueno, una que me pasó también este verano, también tristísima y que va en ascenso en mi caso, que son los olvidos, que fui 2 días a Pinamar y me olvidé la malla. No tenía Tremendo. tercera edad, lo mismo, tercera edad. Y al revés de no llevar algo que no usas nunca. Por ejemplo, me llevo Sí. este libro y no lo leo nunca. No, eso sí, eso hace años ya. me llevo libros que sé que no voy a ni siquiera arrancar. 6 días la misma página en la playa, ¿viste? Estás así, Qué levantando la triste, vista, boludo, como qué no sé. triste. Tremendo. Me mata igual la de me olvidé la malla porque también conozco mucha gente que dice, ay, me olvidé, ahora voy y me compro una, ahora seguro alguien me presta. ¿Quién te va a Nah, prestar? Yo no- nah. ¿Prestan Te va a malla? prestar. ¿Prestan malla ustedes? Yo intento que no. Si puedo evitarlo, no. No. Además, pasa. Y ustedes menos. No, No, es muy raro prestar una Claro. malla. Talle Gonza. Bueno, está bien. Lo simpático es que cuando tenés que ir a comprar una, encontrás las peores. Las floreadas, Sí, ¿viste? sí, De unos sí, colores. sí, durísimo, algo no de importa. berretungui. Igual, lo que va a dar vergüenza es todo lo que está alrededor de la malla. Claro. No la- Por así que yo no tengo supuesto, problema. por supuesto. Claro. Pero no es muy común. Digo, me quedo en calzones. ¿En la playa? Ah. Sí. ¿A qué playa No vas? me animo. No, Una estoy- playa que está lleno de chabones con el miembro erecto y con el calzoncillo. Sí, conozco No digo muchas que esté mujeres llena. que Abra la en pareja. situación de pileta se quedan en corpiño, si no tenía... Claro. Las modelos de Victoria's Secret en una campaña. claro, Sí, sí. claro. No, otras también. Sí, Digo, sí, sí. Total, es un rato. Bueno, una que me pasa estos días es que un día saliendo de una playa veo Tortuga Dick, que estaba conmigo, Sí. íbamos caminando y me dice, ahí hay algo tirado. Bueno, voy, a él le chupa un huevo y yo voy a ver ahí un iPhone. Eso pusiste un poco la historia en Sí. Twitter, pero hay gente que no tiene redes sociales, Claro. así que te voy a pedir que nos cuentes la historia. Me encuentro un iPhone, voy, agarro el iPhone y bueno, ahí arranca una serie de consejos, todos... Un iPhone encendido, digo. Un iPhone encendido, O sea, el hay- último iPhone Ah. con las Qué tarjetas película, de ¿eh? crédito atrás y dinero. Bueno, nada, ahí empieza la teoría de todos mis amigos en Argentina viviendo una situación de dólar quédatelo. Yo todo el tiempo diciendo, no, lo voy a volver, ya había... ¿Cuántos dólares aprox? ¿Los contaste? No conté.
Bien, honestidad. Honestidad. En el momento que encontrás este iPhone, las tarjetas, levantás la cabeza Sí. buscando, decís, este fue al agua y ahora vuelve. Era en el estacionamiento saliendo de la playa. ok, ¿Era de no una en el me- dama no en o el medio de la Era un arena. caballero. Un caballero. Era un caballero. Bueno, entonces empieza una serie de teorías ahí sobre qué hacer. Yo a él le escribo al chabón por Instagram, a partir del nombre de la ¿Español tarjeta de él? crédito. Argentino, finalmente. Upa. Bueno, nada, al final viene al otro día y en el medio todo el mundo diciéndome, tenés que pedirle que te dé algo, tenés que pedirle. Yo digo, no le voy a pedir nada, no me da los huevos para pedirle nada. Sí, No, ¿cómo lo abordaste y cómo responde él? En realidad no le tendrías que pedirle. Él debería darte. Claro. No, obviamente. Claro. Mirá, me salvaste la vida. Igual, pará, en un mundo ideal donde todos nos damos la mano, ni él tiene que pedir ni el otro dar Bueno, nada. claro, claro. Lo que hizo fue un acto Está de bien, honestidad. está bien. Pero en el Honestidad. caso, yo pierdo mi teléfono, mis tarjetas con lo que equivale eso en un viaje y guita, y tengo la sensación de que de alguna manera tengo que retribuir. Y sí. No sé si es plan, no sé qué es, pero. Y lo que pasa es que, de hecho, lo que puedes hacer es eliminás la guita y le decís, mirá, encontré esto. Ah. No, eso, no, eso- no, bueno, eso pero está mal. seguramente alguien lo haría. Estoy muy orgullosa Eso es de vos, robar, Clemen. Pero obvio. Alguien lo puede llegar a hacer. No soy yo. Lo pero- que pasó es, yo después lo puse en Twitter eso y lo que hubo fue una reacción diciendo a mucha gente, esto lo tendrás que haber hecho sin pensar nada a cambio, de que te den algo a cambio. Está bien, esa parte es muy literal y Twitter ya se fue muy Vos lo a la ves, mierda aparte con son esa todos militancia. Son Ellos lo todos hagan moralistas gracioso. con la Hay mucha billetera moralina, ajena. No, mucha aparte, moralina. están todos sentados en un sillón mientras vos estabas poniendo el cuerpo en Ibiza. No, yo qué sé yo, por ejemplo, al día siguiente se fueron toda la playa y yo me quedé para darle el celular al chabón que vino a buscarlo. ¿Ya estabas palito en la selva? No, todavía no. Y bueno, cuando salgo voy, le digo, no me animo a ir solo porque la idea era ver si recibíamos una propina y viene Facu conmigo. ¡No! Y Encima el chabón, no sé si lo ubicó. no tenía ni idea O quién sea, era. lo usaste a Facu Campazo de carnada por si Sí. el chabón flasheaba un poco y decía, Claro. no te lo puedo... Pero te juega una carnada en contra porque el chabón, al Claro. ver un deportista profesional, debe decir, está salvado. Tu Sí, amigo pero de Campazo está a salvado. la vez mi amigo no está salvado. Mi amigo pobre te encontró el teléfono y bueno, Claro. tirarle una maquita. Sí. No pasó nada de eso. Bueno, el chavo saludó, le di el teléfono y dice, listo chicos, son un amor, gracias por todo. Y ya se fue. Y nos quedamos los dos boludos. Dame 2 reales. No, tremendo. Nah, igual, Euro. yo nunca dudé en devolverlo, jamás tuve la Bien, duda. Germán, bien, ya lo bien. había hecho otras veces. Ya las veces que me encuentro cosas, me parece determinante devolverlo al toque para darle algo al mundo. Y para ¿viste? sacarte la Ay, presión de Germán. encima, Sí. ¿no? Sacarte la presión de encima porque me imagino que para vos quemaba ese iPhone en tus manos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. imagínate Pero además que- yo imaginaba la alegría, porque las veces Sí. que yo he perdido el teléfono, que jamás me lo devolvió nadie, decir, un tipo que te lo devuelve y ves la cara de felicidad, decís, bueno, valió el gesto. Sí. No, este no fue el caso. Yo cuando las veces que devolvió otras veces, una vez me encontré también un teléfono de subte, lo devolví, el chabón estaba en un nivel de emoción total y con eso ya fue suficiente, mami, ya estaba compensado. Es que pensemos nosotros que si perdemos algo así, decimos, no va a aparecer más. Totalmente. Y la segunda es, si llega a aparecer, voy a ser el chabón más Sí, sí, más sí, feliz sí, del sí. mundo. Pero es llamativo que vos decís, mirá el quilombo que tendrías. Tenías que cancelar todas las tarjetas. Tenés que. El teléfono tenés absolutamente todos los datos. La sesión, digamos, sesión de absolutamente Pero todo el teléfono es abierto. un picazo. Pero Y para aún así no te tiró. este chabón me parece que probablemente ya se había comprado un teléfono nuevo al instante y ya había dado de baja todas las tarjetas. Y capaz. Igual el tipo no tenía por qué darme, ¿eh? Sí, yo sí hice toda mi teoría de que era no que era un argentino, sino que era un español, no sé qué, y que este me va a dar. Y no, era Argentina y ahí ya las chances bajaron en un ¿Y 85%. qué inferiste de la vida del tipo? Una gran vida. ¿eh? ¿Viste fotos? Entré al Instagram, porque con el nombre yo lo contacté por Instagram. ¿Y qué? Una vida maravillosa. O sea, ¿había fotos acá en Buenos Aires? No. Claro. Ah, vive Atardeceres. afuera. No lo sé, pero había atardeceres por todos lados, teñido. ¿Teñido de qué color? Y un teñido moderno. ¿Edad? Pará, ¿hasta dónde llegó el estoqueo? Porque Hasta digo, ahí, hasta ahí. No sabes de qué labura. No, por no, ejemplo, no, qué no, hace de su vida. no profundice esto. Que No había trates gente en de que común. sea lo más sano no había posible. personas en Bien, bien. No había personas en común tampoco, porque también esa era mi manera de contactarlo, no sabía cómo. Me gusta de los sommeliers de
entrega de celular que te decían tendrías que haber esperado tal cosa o no, tendrías. Increíble. Me hizo mucho daño. Increíble. Pero a esa parte de Twitter empecé a entender que la literalidad es lo que lo va a matar a Twitter. Está arruinando todo. Sí. Está arruinando. Che, una cosa, pueden mandar al 47756688 Tengo más historias. Pasó Tengo más vacaciones. historias. Historias que te pasaron en vacaciones. Si no, también en Todo Pasa 1043 en Twitter. Y si no, pueden ir grabando mensajes al 6861 1043. Voy a un hostel en Ámsterdam en el año 2014, una pieza para 26 personas. Con un amigo viajamos en una situación pretendiente de pobreza, pero finalmente llegando a Ámsterdam. Sexo explícito en la habitación, entre Mirá. muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Pensé decir entre mucha gente. No, pero sí. ¿A qué distancia tuya? ¿A esta distancia que tenemos nosotros? A donde está la ventana. En cuchetas. 4 y metros. A la noche pasaba de todo. Para empezar, mucho drogadicto dando vueltas, pero sobre todo yo percibo que una pareja está teniendo sexo y bueno, digo, esto yo lo voy a ver en primer plano, sí o sí, no me lo voy a perder. Y bueno, tremendo, impactante. ¿Te sentaste para Gemidos. verlo o estabas metido en la cama como... Sí, medio ojo abierto, ojo Haciéndome cerrado. el dormido. Sí, pero... ¿Eras el Bien. único que estaba mirando o en una habitación de 26 personas? Seguramente había más personas Había una mirando. platea. A mi amigo abajo en la cocheta estaba mirando ¿Y siempre. era mirando- bueno tu punto de vista? Porque viste que a veces. Y complica. veía bien. Pero lo que voy es que era explícita. No era, viste, esa de Gran Hermano que están ahí. No. No. Esto era ella arriba de él. Pero medio que la buscaron, esa o Y capaz, ¿o crees sí. que el efecto de No, las no, drogas? la buscaron. Qué envidia, ¿no? Que alguien pueda tener la impunidad total de... Acá al lado de ustedes me pongo a hacer el Sí, amor. sí, Yo eso lo vi Increíble. en una carpa de Creamfields. No. Como un sexo explícito con todo lo que se te puede ocurrir Ok, bajá de dentro de un pantalón. editado porno de 10 minutos. ¿Viste que tiene como va teniendo cada escena? Todo hicieron. Impresionante. En el medio de un DJ así, tipo 6 de la mañana, obviamente. Para mí había un efecto extra ahí. Sí. Había un chimi. Y nunca voy a olvidar la imagen de los dos seguridad que estaban en una silla así, como mirando, tomando mate. Como diciendo, Qué fuerte. mirá las cosas que pasan acá. Increíble. Me pasó de vacaciones. Bueno, después tengo una que ya conté, que voy a Gualeguaychú con todos mis amigos. Deciden comprar 27 hamburguesas en una de las carnicerías con menos higiene de la zona. Yo no comí hamburguesa y a las 2 horas todo el staff yendo al baño del camping con diarrea. No, Me mandé- terrible. sí. Terrible. No pudimos ir al carnaval. Esa No es pudimos la- ir a la jornada del carnaval. Esa es la otra norma, insolación y de compostura. Sí, de compostura. Como Son dos- gente que en el arranque del viaje o en algún Yo. momento... En Brasil. Todos mis Brasil, si no, una vomitadita, te Sí, metes. y otra que acá a mí me da a la derecha, mucha infección urinaria. Sí. Se agarra mucha infección urinaria en los viajes. Yo todos mis Sí. viajes me intoxico el primer día y los primeros, no sé, si estoy 2 semanas, 10 días comiendo arroz. Todos mis viajes, todos. El Pero último vayan también. de vayan. El último también. El de España, ¿no? El último de ahora, Sí. estuve 2 días intoxicado. Sí. Es como una tendencia ya irreversible en tu caso. Increíble. Sí, eso es demasiado. En este caso éramos 8 personas, de las cuales 7 se habían descompuesto. Y bueno, nada, yo tenía que hacer un poco de ir a buscar pastillas de carbón, ir a hablar con la gente del camping. Todo descompuesto, trasladar papel higiénico durante muchos momentos porque no había más papel higiénico. Nada, incomodísimo. A ver, hay Gran mensajes. diferencia. Muchos años atrás, viaje en familia a Ushuaia, aterrizamos y mi hermana había llevado una caja de alfajores cordobeses que nos había traído no sé quién y se los olvida junto con un libro en el carrito del aeropuerto. Finalmente, hablando con uno, con otro, qué sé yo, encontramos quién lo había agarrado, vamos a la casa del tipo, lo llevamos y nos devuelve muy amablemente el libro y dice, no, los alfajores cordobeses no estaban. Y bueno, este es mi equipo. Pero ¿qué vas a hacer? No, Están los alfajores nada, cordobeses, nada. vas a aprovechar. Pero me asalta una duda, o sea, ¿Cuál es el límite? el valor de las cosas para que vivas. Voy hasta la casa a buscar un libro y una caja de alfajores. Y bueno, pero evidentemente estaban esperando ansiosamente los alfajores. El libro quizás les importaba menos, a menos que fuera un libro escrito por su abuelo. Que eran los nietos de Bioy Casares. Tenés razón. Y quizás había una historia ahí detrás, ¿eh? Hay más, a ver.
Hola Germán, mirá, te cuento lo que me pasó a mí. Yo encontré hace unas semanas un celular tirado también. Contacto a la persona, un señor muy humilde, un señor grande que bueno tenía problemas de familia, además tipo muy humilde, cayó en la típica Fiorino reventada, el loco era gasista. Así que bueno, le devolví el teléfono, una emoción el viejo, y él sí me quiso dar plata, a diferencia del ratón miserable ese que no te quiso dar nada y como decís vos tenía una buena vida. Generalmente los que más tienen son los más ratones. Total. Cero bronca, ¿no? El Sí, señor sí, cero cero resentimiento. resentimiento, Cero no, estoy de resentimiento, cero acuerdo, resentimiento. tiene razón. Eso seguro. Pero A mí me resentimiento. escribió uno que decía que era abogado, que decía que correspondía por ley que por el gasto que vos hacés de trasladarte y no sé qué, Para te mí es correspondía una guita. Es más, si vos te fuiste de vacaciones y estás perdiendo una mañana de tus vacaciones, si vos haces una cuenta de cuánto gastás por día, perdiste plata. Y bueno, Perdiste ya está. plata en un chavo que no cuidó su iPhone. O sea, Pero el alma de Yo sé Eder que no va a hace volver, esa yo sé que va a cuenta. volver. Claro, Yo sé él que cree va en a el karma. Yo el sé alma que no va a volver. existe. A ver, hay más, dale. Buenas toditos, ¿cómo están? Acá Rulo Gran abrazo. de Lanús. Me pasó este año, el 1 de enero exactamente, que en San Clemente salvé a 2 chicas de un ahogamiento. Muy bien. Y tienen estaban que las pagar. dos. Yo estaba saliendo del mar, entonces agarré, alguien estaba gritando, qué sé yo, me di vuelta y vi, y el instinto me hizo ir a ayudar. Llegué más rápido que el guardavidas, saqué a una empujándola y la otra me ayudó el guardavidas. O mejor dicho, ayudé al guardavidas. Abrazo grande. Todo vuelve, amigo. Un guardavidas te diría es lo peor que pudiste haber hecho. Iba a decir Porque eso. El superhéroe que entra y termina siendo 3 los que tiene que rescatar. Ay, no. No, el generalmente guardavidas. la noticia, siempre la noticia arranca con el peor final, Sí, ¿no? claro, Como sí, se sí, hizo para exacto, ayudar y se exacto. murieron todos. Sí, es terrible, pero bueno, es un héroe. Me hubiera gustado, me gustaría, si podés, Rulo de Lanús, mandanos un mensaje contándonos qué te dijeron después. Ellas. Claro, Las chicas. no sé, porque mínimo te pago una cena, mínimo. Claro, Por salvarte la vida. pero mínimo. A mí- claro, a mí me- relación sí. boca a boca, papá. A mí me encontrás el iPhone, te doy guita. Me salvó la vida, no te doy nada. Pero bueno, ahí ¿Qué te pasa? Es rarísimo pero cómo ¿cómo funcionan las pero cosas. está Bueno, bien, es que tiene también razón. puede pasar que te conecte esa persona, te conecta con algo, un momento horrible de tu vida. Entonces no lo querés ver más, ya está. Claro, Chao, me claro, salvaste, también. fin, se terminó. Claro. No, Sí, no, para- quiero ir a comer con vos y hablar de cómo casi me No, ahogo. porque la vida no tiene valor, no está monetarizada. El iPhone, ¿sabes que vale $1.200? Obvio que es más fácil que te salga una recompensa. ¿No da por- para escribirle al pibe este de nuevo, No, Germán, lo y más mandarlo a la mínimo, mierda? lo más Lo- mínimo. Emi, está muy enojada, tranquila. Cuando le, basta escribí- de enojo, cuando le basta de enojo. escribiste, Justa la vida. cuando No le lleves escribiste a todo el Germán, odio. ¿lo empezaste a seguir? Sí. ¿Y lo dejaste de seguir? No, lo sigo. Lo sigo. ¿Lo seguís? Me La vida, encanta. la vida que llevo es espectacular. Muy bueno que ahora de vez en cuando te va a aparecer así como Silencialo. revisando cuentas, Sí, te va a aparecer sí. los atardeceres del El- chavo. Tirale un unfollow. Tirale un No, unfollow y al no, carajo. no, está bien. Uno me puso, una de las respuestas de gracias a mi amigo me puso, ¿cuánto estás cobrando por dejarle el asiento a una vieja en el subte? Me pareció muy bueno. Estamos igual al borde que Emi le mande un mensaje al chabón y dice, Sí, careta, sí, sí, sí. careta Tengo ganas de garca, decirle, escúchame, mi amigo perdió toda una mañana. Gil, pagale algo, loco. Pagale algo. ¿Hay más? ¿Tenemos más? A ver. ¿Eh? Ah, Por teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gonza. ¿Cómo estás, che? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Lucas. ¿Qué haces, Lucas? ¿Tenés Todo una historia de vacaciones para nuestro querido Germán? De billetera, más que nada. Wow. Bien. Ah. Me pasó, esto fue en mayo del año pasado, que perdí mi billetera y el que la encontró lo pone en un grupo de compra-venta de Facebook. Anuncia que encontró una billetera por ahí. Hijo de puta. Entonces yo, al toque, bueno, le escribo al tipo, a lo que me contesta, ¿cuánto crees que vale tus documentos? No. Digo, ¿cómo? Claro, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tus documentos? Yo, ya en ese momento me sorprendí bastante, Claro, te nunca secuestró esperé la esa billetera. respuesta. Sí, sí, sí. Tremendo. Y le digo, no sé, 500 pesos. En ese momento mayo valía un poquito más, 500 pesos, ¿no? Claro. Claro. Digo, Ayer no. también. Sí. Para, No, me hace dice, una hora también. no, me parece poco, 1000, me dice. ¿Qué? Le digo, sí, 1000. Entonces me estaba pidiendo 1000 pesos para recuperar mi billetera, que tenía plata adentro. Entonces, bueno, nada, coordino para verlo al día siguiente, voy y cuando me pide la plata, claramente no le doy nada y me tomo el palo. ¿Corriste? No, pero me insultó un poco. ¿Estás loco? Y te hago una pregunta. Si, por ejemplo, hubieras tenido el contacto de Tito Esperanza o Dani La Muerte, alguna así, ¿hubieras ido con alguno de ellos solo Sí, para sí, que sí, te claro. acompañen?
Claramente sí, el único custodio que tenía era mi viejo, que bueno, no íbamos a hacer mucho, pero era un punto público, digamos, había mucha gente. Bien, 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 Mirá. armaste bien. Mirá, Sí, todo sí. esto lo que habla es de lo buena persona que es Germán Beder. Eso está clarísimo. Totalmente. Igual pienso en esas situaciones, digo, él no tenía, por ejemplo, en algunos de tus documentos no leyó la dirección de tu casa, donde Uy, vivís. tenés razón. Sí, en mi DNI está el documento, todo. Así empieza la Claro. peli de terror. Y- Yo Claro. igual ahí me di cuenta, la pifiaste con Facu. No era Facu, era Tortudec, era Garino. Sí, la Era uno pifié. más alto Ah, para es intimidar verdad. un toco más. Puede ser. Fuiste con el más bajo de Sí. pibes que miden 2 metros. Gracias, Sí, sí. loco. Abrazo grande. No, saludos, Gracias, buenas tardes. Lucas. Este pibe buena madera Buena también madera. y un estafado. También puede mandar historias de vacaciones, ¿no? Por Porque supuesto, todo quedó, fue para el lado. mutó para este lado. Y es que es que sí, es una sí. historia emotiva. Mirá esta de Sabri que dice, en cuestión de segundos, mientras esperaba el verde del semáforo, subió el agua en Manuela Pedrazzi y Libertador, el auto no arrancó y amagaba a flotar conmigo dentro. Unos teens se bajaron, se mojaron todos en agua fea y subieron el auto a la Shell, dice. Muy bueno. Ah, Estamos- Superhéroes hermosura. totales. Sí, está Sí. tirando esto para Sí, sí, superhéroes sí. de la vida, Sí, ¿no? superhéroe de la vida. Me sí. encanta lindo. cómo Cadena de favores. Sí, Cadena de favores. sí, muy emocionante. A ver, ahí hay. Este es grabado, ¿verdad, Gonza? Vamos todavía. Estoy Hola aprendiendo. toditos. Sí, venga. Mi sobrino en una Creamfields o una de esas fiestas electrónicas Se garchó a alguien. le cayó literalmente del cielo un DNI y bueno, se lo guardó en el bolsillo. Al día siguiente se puso a buscar a la persona esta. Era un flaco, mi sobrino tenía 18 años y el chabón del DNI perdido 30 y pico. Y fue a buscarlo al DNI y le regaló un porro. Mirá. Me parece bien. Mira, y bueno, está bien. Fue en una Greenfield, ¿qué querés? Claro. Así en el Buen Vaticano. gesto, buen gesto. Es un montón. Tremendo pensar así, a los que le pasa y son superhéroes que encuentran un nene perdido, por ejemplo. No, Eso- tremendo. Un perro, Está jugando una muy mascota, fuerte, Esa una es mi, mascota. mi pesadilla máxima es Uy, perder no. en la playa. Claro, Este terrible. verano cuando vi gente aplaudiendo, creo que lo conté, se perdió un nene en Mar Azul Sí. y lo por qué te buscamos reís? porque apareció en Villa Gesell. No. ¿Pero quién era el nene? ¿Forrest Gump? Camino, no, están todos pegados, pero camino Mar Azul, Mar de las Pampas, Villa Gesell. Se fue a hacer una montón, caminata de viejo el nene, claro. Pero no se cansa. Viste, vamos a caminar gorda por la Ir a Chabrán, ir a Chabrán Increíble que volvió. Vos decís, bueno, se debe haber ido para un lado, para el otro, 100, 200 metros, en Villa Gesell. Y no le dijiste a Ramón, y vos te quejás a las 3 cuadras que estás cansado. Lo marcamos como, ¿ves? Todo este quilombo, no hay que perderse. Pero este nene es de atleta olímpico. De acá a Impresionante unos lo que años caminó, impresionante lo que hay que caminó. invertir en este nene, que mandarlo al Senardi y que lo entrenen en algo. Impresionante, impresionante. ¿Tenés más? ¿O vos, Ger, vos tenés Yo tengo alguna? una, Sí, yo sí, tengo venga, una, pero venga. parece que no es de pérdida de cosas. Bueno, en realidad sí. No importa, es- no importa. y tampoco de vacaciones, pero es una. Yo hago mi una historia primera de cobertura, hago mi primera cobertura en un mundial de básquet, que era el mundial de Turquía, en una ciudad llamada Kayseri. Viajo con un temor absoluto. Llego al lugar, llegan todas las valijas, no llega la mía. El En horror. turco, ¿entendés? Tenía que comunicarme con una aerolínea turca. No pude. Llamé a mi papá de alguna manera, me ayudó un periodista de Argentina que estaba más en bola que yo, me ayudó. Digo, papá, no, perdí la valija, no sé qué voy a hacer. Bueno, de Buenos Aires no voy a hacer nada, Mario, entonces directamente estuve 3 días hasta que finalmente la aerolínea recuperó con la misma ropa. Olor a qué chivo. Me pasó. olor a chivo. ¿Sí? Me pasó un viaje de CQC 3 días sin valija. Y Misma ropa todos los días. pero el Un olor a asco. chivo en un momento Porque es todavía no había arrancado la nota. impactante. Terrible, terrible, Uno terrible. no está acostumbrado. No, claro, ¿Se pero en lo Europa sí. percibían ustedes? El Yo, olor? ¿sabes? Yo sentí un olor, me daba una vergüenza total. No, no, El no. primer día ya te das cuenta, si hace calor el primer día Claro. ya decís, ¿Y el esto es calzón? un garrón. A mí me pasó, cambio de tema, pero Una gota. ¿vieron la escena final de Tonto y Retonto, la del micro de Hawái? Sí, Espectacular sí, escena, sí. espectacular Bueno, escena. no me pasa eso, pero me pasa la que todo el mundo sueña y ahora viene el remate, pero llegar al counter del aeropuerto y que te digan su vuelo está sobrevendido, no sé qué, Sí. le ofrecemos viajar a Madrid en vez de a Barcelona y le damos 1.500 euros en efectivo, no sé qué, y a mí me dio cagazo, era la primera vez que me pasaba algo así. Boludo, Me dio no puedo cagazo porque perdíamos un día de un lugar que ya teníamos la reserva de hotel. Dije, no, gracias. No, No te te lo dejo puedo ver. creer. Ay, Juan. Y después viajando dije, claro, como que me pagaba más de medio pasaje con lo que me habían Era dado. golazo. euros. Bueno, Un bueno, montón. está bien, la estoy contando porque fue la de Jim Carrey y Jeff Sí, Daniels. sí, Cuando, sí. cuando en CQC te mandaban, nos mandaban a Cannes, en otro país, otro mundo, otro dólar, otro todo, ibas a Niza y de Niza
No, París y París a Niza, una cosa así. Después de Niza vas en auto. Y los vuelos de París a Niza eran 1 por hora y todos sobrevendidos. Y te daban 40 euros si aceptabas ir a otro. 40, no 1.500, 40. Y nosotros ya estábamos voluntario, tratando de rapiñar 40 euros. Está bien. Yo por 1.500 euros me quedo viviendo. Sí, yo por 1.500. Cambio la vacación. Era otra época de 1.500 euros, igual era un montonazo de plata, loco. Tremendo. A ver, ahí mensajes. Hola, ¿qué tal? Yo una vez encontré un celular que resultó ser de un kinesiólogo, nombre grande, y me llamaban todas las viejas y viejos que atendía. Y yo les reservé los turnos toda la tarde hijo de puta. hasta que lo ubiqué al dueño y bueno, se lo devolví, me quiso pagar, obviamente no, pero bueno, fue divertido atender a todas las señoras que necesitaban. Pero lo hizo en serio, eso Chau. está bueno. No fue en joda, muy bueno. Dice Capo. May, yo en la parada del colectivo encontré un documento, contacté a la chica por Instagram y cuando se lo devolví me regaló una barra de chocolate. Gestito. Muy bueno, lindo Todo suma, gesto. todo suma. Lindo gesto. También hay más acá en Twitter. Nayot dice, con un amigo en un recital de Los Piojos encontramos una cédula. Increíblemente la dueña del DNI vivía enfrente de casa. Mirá. Cosa de No. mandinga. Dice. Muy bueno, muy bueno. A mí me pasó una vez, hace unos años, cuando vivía en otro barrio, en Florida, encontramos con la que era mi pareja un perro. Iba a preguntar eso sobre mascotas. Sí, encontramos un perro. Y lo tuvimos en la casa y le sacamos fotos y salimos a empapelar el barrio. Y ahí se abre una puerta que es medio un garrón, que es cuando viene la persona, que es la dueña del perro, quizás la ves por la actitud que tiene con el perro y decís, no sé si tendría que haber. Claro. Se te va a volver a perder. ¿Viste cómo? Fue hace muchos años, pero después me acuerdo que me quedé como, y no sé si viste, pero ¿cómo lo vas a saber? Porque uno está especulando que hay una familia Totalmente. llorando y no alguien que es como, sí. Ah, sí, sale a dar vueltas. Mina y Feraldi, que se me habían perdido, claro. La otra es la que le pasó a los Darín, Ricardo y Chino, Sí. que se encontraron un perro y resulta que era el perro que vagabundeaba por el barrio, que era de alguien, y en un momento se miró y dijeron, che, creo que secuestramos un perro. Claro. Porque no era como rescatamos uno y estamos viendo, sino que se estaban quedando con un perro que era de alguien. Totalmente. Sí, eso pasa. En la Igual, cuadra donde yo vivo hay un perro así. No sé qué tan mal está de lo moral esperar que la reacción cuando devuelves algo haya cierta emoción o por lo menos disfrute. Es la historia de los No sé si es vínculos un tema humanos. de ego eso también. Mirá. De tu De ego. ego, de mi ego. No, eso no es ego. Ego, que querer que te retribuyan con algo. Igual vos no querías. Igual, No, ese, a ver, buscar la felicidad ahí es como algo personal, no tiene que ver con el otro. Vos querés que el otro sea feliz y no lo viste tan feliz. no, pero es lo que dice, no tiene que ver con la felicidad. Generalmente pensamos que muchas veces condicionamos nuestra felicidad a que reaccionen con nosotros como nosotros nos portamos con ellos. Exactamente. Y esa es una de las raíces más grandes de la infelicidad. O sea, no tenés que esperar nada del otro. Es horrible, pero no tenés que esperar nada en realidad. Clemente, con lo que acabas de decir, mucha gente hace 8 libros. Sí, ¿Qué pero es verdad. esperás? Sí, ¿Qué sí. esperás? Soy coach bioexistente. O estas cosas que hay ahora que. Pequeños logros de me pasó en vacaciones. Alex dice, en Ushuaia, hace unos años en el Cerro Castor se dio vuelta una silla de la aerosilla que hizo que se trabara el mecanismo porque enganchó unos cables. Unos amigos, apenas llegamos, se subieron antes que esto pasara y quedaron colgados en la silla durante 6 horas. Hasta que lograron destrabarlo. Yo y un amigo zafamos porque fui a garcar antes. Muy bueno. Se salvó de estar 6 horas colgado arriba Te hubiese esperando. salvado, Me Clemente. gusta porque se fue para el lado de ayudar, pero ahí. Sí. Perdón, me acordé. Mi viejo se fue a Córdoba. Sí. Y se fue, no me acuerdo si el sábado a la noche se iba. Y me escribe y me dice, se rompió el micro. La de se rompió el micro, que Terrible. llegó alrededor de 12 horas después, 13 horas después, esperando primero una grúa, después otro micro que lo venga a levantar. Pero es tremendo cuando te perdés un día de eso. Horrible. Es horrible y durísimo. Hay una prueba de que todos más o menos somos malas personas y es que cuando vivís en un edificio, estás comiendo, estás cenando con tu familia y se escucha la alarma del ascensor y lo primero que haces es decir, uno que se quedó. Y seguís comiendo y no te importa No te importa un nada, carajo. ¿viste? No te importa nada. Eso es No un te importa un clásico. carajo, Está al total. pedo la alarma. A ver, ¿tenés más? Venga. Hola, estamos escuchando las anécdotas de cosas perdidas y encontradas mientras nos estamos yendo a encontrar con una chica que encontró una billetera perdida. Saludos. Muy bueno, y se la vamos a comprar. Pero pará, no entiendo. Decime que era tuya. Encontró una billetera perdida tuya, quiero Claro. Sí, es verdad, Bueno, es verdad. queremos es verdad. ese encuentro en vivo. Sí. Podemos hacerlo al aire. Es verdad, es verdad. Tenemos al 47756688 si quieren llamar también. Y tenemos 6861-1043. Esto arrancó como historias de vacaciones Sí, y mutó para cualquier y lado. también para heroísmos cotidianos, Sí. cosas que encontramos y demás. Hubo ¿no? una también, me acordé ahora, en un momento de otras vacaciones, viene un mendigo
amigo ahí, le dice a Facu, no sé qué, si le puede ayudar. Bueno, agarra a Facu, le da 100 euros. Y el chabón, esperando también ver la reacción del tipo, y el chabón hace... Y lo agarra y nunca vio el billete. ¡No, no! Ahí es cuando yo te digo que uno espera también ver la felicidad del otro y el tipo ni siquiera vio el billete. Y vas al café de especialidad, está el cosito para las propinas, le dejás y justo no te vieron. No, yo no lo dejo si no me ven. Yo no lo dejo si no me ven. Todas las veces que dejé propina ahí, lo hacía hasta lento. Obvio. Escuchá, Mirá te lo estoy dadivoso dejando, que soy. Soy re dadivoso. Te Porque encima agradezco muchísimo. en las birrerías te tocan una campanita si dejas ahí. Ay, Dios mío. Yo aprendí que la vida no es como te la dicen los libros cuando estaba en la primaria. Iba al colegio y un día voy caminando, estaba en 3er grado, ponele, y me encuentro 4 muñecos de He-Man con una nave importados que nunca los había visto en mi vida, pero maravillosos. Y fui y le dije a la seño, me encontré esto. Y se lo dieron al pibito que lo había perdido y no los había cuidado. Siempre con la espera, aparte la vida te premia. Al año siguiente estaba en el aula, tenía 3 muñequitos sobre el banco, me agarra apendicitis, me sacan y me chorearon todo. Mis compañeritos me chorearon todo. O sea, no hay retribución. Ahí la iglesia, la única iglesia que ilumina, no, mentira. Es la que arde, viejo. De adolescente, un compañero del colegio vino y dijo, che, me encontré una billetera. Invito la canchita yo. Pagó la canchita para jugar al fútbol 1 hora. Invito las gaseosas, invito el agua. Invito la canchita de mañana. Y al otro día que nos enteramos, la había robado a alguien. La billetera de la abuela. No, qué hijo tremendo. Y la vida de la abuela jubilada con 2 mangos. Tremendo, Que tenemos algo, a ver, más, esto que... Todo paseros, ¿cómo va? Sí, Con mi bien. amigo encontramos en la puerta del trabajo una billetera y nos fijamos por la dirección, conseguimos el contacto del tipo, se la alcanzamos y tuvimos el culo de que el tipo tenía una fiambrería y nos regaló al mediodía una picada Tremendo. con todos los chiches. Bueno, Excelente. buena onda, un capo, chabón. Hablando de fiambres, Marian dice, hace una semana me encontré un iPhone en la heladera de fiambres de un supermercado. Y cuando prendió, tuve que desbloquearlo. Clave 1, 2, 3, 4. Llamé a una señora que había mandado un WhatsApp por si alguien lo encontraba. Lo devolví y a la semana me regaló una caja de bombones. Bien, una caja de bombones, muy bueno. Muy buen regalo, muy buen regalo. Muy bueno, a ver, hay más, dale. Hola a toditos, una época que yo vivía en Mar del Plata, una tarde de invierno habíamos ido a tomar mate con unos amigos y encontramos también un perro jugando con las olas. Es muy divertido, lo llevamos a casa y encontramos tenía una chapita escondida entre el pelaje, llamamos a un celular y al otro día vino la dueña a buscarlo y de regalo nos trajo una pasta frola y fuimos muy felices. Muy bueno, muy bueno. Y lo mandaron a un festival en... A ver, bueno, tenemos música, ¿no? Tenemos música porque hay mucho en el programa. Ya, de hecho, el hermano de Eddie